Buenas tardes, les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Ángel Uriel Flamenco Aguirre y seré quien modera la mesa titulada Estrategias Pedagógicas, Competencias y Contextos Vulnerables pertenecientes al programa de especialidad en intervención innovadora de docente en situaciones emergentes. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. Por un lado es el maestro Ildefonso Hernández en Economía Agrícola, es investigador docente y activista en interculturalidad, educación y comunicación popular, pueblos originarios y humanismo. Sus líneas de investigación se encuentran en esos temas, en políticas públicas y en proyectos de innovación social y ambiental. Por otro lado, tenemos hoy la participación de la doctora Cruz Noemí Morales Pradoes. Es doctora en desarrollo humano, terapeuta cognitivo-conductual y con formación en psicología, administración y educación. Posee una maestría en educación basada en competencias y diversos diplomados en psicología, docencia y tecnología educativa con certificaciones internacionales. Además de los comentaristas, dentro de la mesa de trabajo se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré. Les recuerdo que la dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación, y una vez que terminen, los comentaristas tendrán también 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Así iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Alejandra Marlene Gómez Barrera, que presenta su trabajo titulado La educación no formal en el sistema de justicia penal para adolescentes. Adelante. Gracias, buenas tardes. Bueno, el trabajo que yo he realizado se enfoca en un centro de justicia para adolescentes de la Ciudad de México, específicamente el Centro de Justicia para Mujeres Adolescentes. Lo que se propuso aquí es hacer la primera situación es hacer un análisis de el acceso a la educación como un derecho de las mujeres adolescentes que están internadas por la comisión de un delito y el sustento jurídico versus la realidad que se vive o sea, cómo se vive la educación y cómo se garantiza la educación a las personas que se encuentran privadas de la libertad. En este caso, retomé para el marco jurídico, pues algunas normas básicas, que son las reglas de Beijing, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley del Sistema de Justicia para Adolescentes, en específico los artículos 152 y 153 relativos a los derechos de las personas adolescentes privadas de la libertad. Y por el otro lado, la figura de la institución total de Goffman, en específico para reconocerla o para clasificarla como un contexto emergente, dadas las peculiaridades, ¿no? Primero, pues que es un régimen de encierro y hay un control total todo el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo está una vigilancia permanente, pero además los tiempos están organizados, qué actividades se tienen que hacer, a qué horas se tienen que levantar, a qué horas tienen que desayunar, a qué horas tienen que estudiar, a qué horas tienen que descansar, etcétera, etcétera. La convivencia obligatoria tanto con otras personas adolescentes privadas de la libertad como con el personal del centro de internamiento, la ruptura con el exterior, por ejemplo, por el tema de que no tienen acceso a celulares o al internet, o la comunicación es vigilada, las cartas, las llamadas telefónicas son controladas, las visitas también, y bueno, lo que eso genera un estado de ansiedad crónico durante el tiempo de internamiento. Entonces, bueno, esas son algunas de las condiciones que se dan en los procesos educativos. Ahora, en el grupo que yo trabajé, que fueron 8 mujeres adolescentes ya sentenciadas, eso es importante porque en el centro de mujeres adolescentes hay mujeres que ya están sentenciadas y mujeres que están en espera de su sentencia. Entonces, bueno, yo solo trabajé con las que estaban ya sentenciadas, que eran 8, y en el diagnóstico arrojaron que, bueno, su educación o su nivel educativo antes de ingresar iba desde primaria incompleta hasta la licenciatura concluida, ¿no? Ojo, la licenciatura concluida era ya dentro del sistema de internamiento. Y aquí
una de las cuestiones que es importante es que la ejecución de las medidas, en este caso, se hace de manera individualizada, es decir, se diseña un programa para cada adolescente. Y esto es importante porque justamente lleva a un proceso de aislamiento, porque, por ejemplo, quien estaba estudiando la primaria lo hacía de manera sola, mientras que la que estaba estudiando segundo de secundaria lo hacía sola, etcétera. Entonces, esto, por ejemplo, pues genera sistemas estandarizados que a veces no responden a las necesidades de las adolescentes y bueno, generan otras situaciones, además de que mucho del trabajo depende de los recursos personales previos de las adolescentes. Y con recursos personales hay que incluir tanto los cognitivos como los recursos económicos, porque a veces, por ejemplo, quien estudió la licenciatura lo hizo porque su mamá tenía la posibilidad de pagarle, ¿no? La educación privada. Entonces, eso también es importante. Eh, aquí una de las cosas que se propusieron, o más bien que resultaron del trabajo de la aplicación de la intervención, fue pensar lo analógico como multimodal, ¿no? En este caso, la innovación que se plantea no requiere el medio digital, sino más bien adaptar lo analógico a la condición de encierro. Y bueno, en este caso, pues se utilizó como medio artículos científicos de la revista Como Ves. Ahí hizo falta, están mal los signos del nombre de la revista. Y bueno, el entregable, que era una infografía física que las adolescentes hicieron, elaboraron durante el taller. Y bueno, es formal porque fue un taller extracurricular, ¿no? No se insertó en ningún programa justamente por este multinivel. Y bueno, el tema de la seguridad por la ley, ¿no? Que nos obliga a no divulgar sus nombres, ni sus fotografías, ni datos que les puedan identificar, bueno, hizo que ellas trabajaran con seudónimos, lo que también ayudó mucho a eh, estimular su creatividad y pensarse fuera del encierro. Y bueno, se planteó un taller de 5 sesiones que se llevó a cabo de manera presencial en una sala de usos múltiples. La primera fase fue la de inmersión y vocabulario, que fueron 2 sesiones en donde las adolescentes eligieron con qué texto querían trabajar. Se les hizo una oferta pues bastante amplia de textos, de números de las revistas donde ellas las hojearon, leyeron y eligieron cuál fue el que querían trabajar. En la segunda sesión se hizo un glosario colectivo en donde de una lectura precautoria o preliminar se identificó qué palabras no entendían y en comunidad se hizo la búsqueda en los diccionarios y se fue haciendo una lista de palabras. En la criba cognitiva, pues el tema de lo creo que más difícil fue la identificación de las ideas principales. En este caso lo que se hizo fue que cada una leyó el artículo que escogieron y como instrucción se les dijo que subrayaran las ideas principales. Y aquí una de ellas surge la pregunta tímida de cómo sé qué es lo importante, ¿no? O sea, ella no podía identificar, hicimos una lectura en conjunto y eso incentivó a que ellas mismas se fueran ayudando y preguntando y cuestionando y bueno, se creó una dinámica interesante. En el diseño táctil se llevaron 2 sesiones para la construcción de las infografías, que fue primero establecer como la jerarquía y la información, el orden, cómo se iba a acomodar la información, y luego, que fue el prediseño, y luego ya se hizo en grande, ya escribieron, dibujaron, organizaron y demás. Y bueno, algunos de los resultados interesantes fue que, por ejemplo, la adolescente que tenía universidad concluida, lo que hizo fue eh, extender, ¿no? Su conocimiento y su habilidad, porque no se limitó al contenido del artículo, sino que incluso ella misma aportó temas que consideraba que hacían falta en el artículo, ¿no? O sea, no solo sintetizó, sino que incluyó esta información. Hubo una de las adolescentes cuya lengua materna no es el español, es el tzotzil, y fue muy interesante porque este ejercicio le ayudó, o sea, ella ya sabía leer en español, pero el pensar, el escribir, el sintetizar información justo le ayudó pues a ampliar su vocabulario y a sentirse más segura sobre cómo construir oraciones, expresiones, sentimientos en español, ¿no? Y bueno, una de las adolescentes no se identificó con ninguno de los textos, no le interesó ninguno de los textos que se presentaron,
Entonces ella solicitó que quería trabajar con su experiencia propia y entonces ella primero redactó lo que ella quería compartir, que era temas de motocicleta, y poco a poco ella fue construyendo su infografía desde lo que a ella le interesaba y sabía, porque además era una chica que pertenecía a un grupo de bikers y entonces se iba a Tres Marías y sabía de motos y sabía de lugares y de, no sé cómo se llaman, suertes, acrobacias de motocicleta. Entonces ella pues pudo poner todo eso y eso pues le hizo sentirse, aunque no participó en la parte de la lectura, sí participó en la parte de la redacción y la creación de la infografía. Y bueno, algunas de las paradojas en estos contextos de encierro, pues es justamente que el modelo tradicional que se identifica es la memorización mecánica de guías para preparar los exámenes. Es decir, la ley dice que las adolescentes tienen que recibir educación y que la educación tiene que ser en el mismo nivel en el que se encuentran, que tiene que ser acorde a los contenidos autorizados. Pero esto hace que, lo que se hace en los procesos de aprendizaje suele ser revisar una guía de contenido, estudiarla, memorizarla y presentar el examen. Pero esto también se hace en solitario, ¿no? Y entonces, una de las cosas que presenta esta oportunidad que se encuentra en la educación no formal, en los talleres, es justamente que hay multinivel, o sea, están juntas, se puede incentivar la creatividad a través del diseño físico de los materiales y, bueno, la colectividad, ¿no? La convivencia, el diálogo, el enriquecimiento mutuo. Y esto, bueno, porque justamente uno de los sustentos teóricos de la investigación es la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, en específico, pues que nadie enseña a nadie, nadie aprende solo, los hombres, y en este caso yo agregué, y las mujeres, porque son mujeres adolescentes, se liberan en comunión, ¿no? Y esto justamente porque se plantea que una situación emergente como el encierro tiene que ir acompañada de colectividad, ¿no? Como forma de resistencia a todo lo que pasa en el encierro a nivel físico, emocional, cognitivo y demás. Y bueno, pues muchísimas gracias. Ay, muchas gracias. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Maestro Ildefonso, adelante. Ahí está. Perdón. Adelante, maestro. Hola, hola. ¿Voy yo? Sí, sí, adelante, maestro. Oh, no sé si tengas mi número, Uriel, por si me pudieran mandar la liga y quizás me conecte con datos. Veo la red bastante estable, me ha sacado, pero bueno, avanzamos. Si no, ahorita no sé si puede escribir, lo pongo ahí mi número para ver si me llega la liga ahí al WhatsApp y me conecte con Ok, el sí, teléfono sí, y sí. los datos, Se lo por comparto, favor. sí. Bien, bueno, Alejandra, en la lectura del resumen yo me quedé con muchas dudas y un poco vi el documento casi como un informe más que como un proyecto. En ese sentido, dije, bueno, va comenzando, falta mucho por recorrer, pero hace rato que escuché, no escuché todo porque me desconectó la plataforma, noté que vas más avanzada de lo que refleja el documento que recibimos. Qué bueno que así sea, pero sí es importante que, que se dé a entender eso que queremos de manera más efectiva o de manera efectiva. Cuidar el tema de la redacción, pues es importante y más en el caso de cuando estamos haciendo esta promoción de la lectura,
una actividad muy importante, muy necesaria, muy valiosa. Una de las cosas que yo me preguntaba, y dejo obviamente la pregunta para que valores con tus asesores, ¿por qué 5 sesiones? ¿Logramos el impacto, el cambio con 5 sesiones o no requerirá más? Es importante ver esto y bueno, haya quizás ahí fundamento para esto, pero sí vale la pena precisar esto. De hecho, un tanto atiende la delimitación del tema, hablar también de por qué 5, ¿no? Ahora, también lo otro que hace referencia es en cuanto al tema, la divulgación científica. Es lo que dice tu resumen, y obviamente escuchaba yo que hay eh, personas que cambiaron la lectura propuesta o la temática propuesta, y bueno, puede que tenga que ver precisamente con esto, la divulgación científica como la gran temática alrededor de la cual se está y siguen otras etapas de la intervención o ya se acabaron, no logré escucharlo, pero sí vale la pena considerar también el tema literario propiamente, que puede resultar muy atractivo para las personas, porque tiene la posibilidad en mayor medida de abrir posibilidades, de mostrar horizontes, de crear escenarios, ¿no? de poner también en en modo figurativo las problemáticas, las aspiraciones, las necesidades que estén teniendo las propias personas que están recluidas. Considerar la apertura, digamos, temática en este sentido es importante. Pero qué bueno que, por lo que escuché, Alejandra, elegí aquellos que más se identificaban, y creo que eso llevó a avances, a resultados con lo que logré escuchar. Me quedo con esto de qué es lo que entiendo que ya no lo desafortunadamente para mí, pero es un tema crucial, muy, muy importante, hay que acentuar, hay que enfatizar, hay que continuar, hay que lograr el cambio, y por eso precisamente hablaba de las 5 sesiones, ir al hábito existentes, y entonces, bueno, quizás hay que persistir ahí, puede que haya limitaciones institucionales por la situación especial que tiene, pero es un buen tema. Vi avances en lo que expusiste, he expresado estas dudas, que haya la posibilidad de mejorar la atención, y me gustaría mucho adelante saber qué logros se tuvieron adicionales a lo que hoy presenta, esto por el momento. Gracias. Gracias, maestro. Continuamos con la retroalimentación de la doctora Cruz Noemí. Adelante. Gracias. Gracias, Alejandra, por esta exposición que también, bueno, complementa el resumen que previamente recibimos, y que, al igual que el doctor Ildefonso, pues me deja con varias dudas, y creo que tiene que ver con esta forma de presentar. Yo creo que no debemos de reducir el trabajo a un taller, sino a una intervención educativa como tal. Y partiendo de este punto, nosotros tendríamos, o yo te pediría que muestres tu trabajo de forma sistematizada. Por ejemplo, el diagnóstico, ¿no? Yo me quedo con las dudas hablas de adolescentes. Yo cuando leía adolescentes, pues yo consideraba, de repente, creo que algo erróneo, es menores de edad. Pero cuando me hablas de adolescentes, de mujeres ya con una sentencia, pero además con nivel licenciatura concluida, entonces me queda la duda de cuál es la edad.
¿no? Y sería muy conveniente partir de un diagnóstico para identificar la edad, estas características, si bien no los nombres, pero sí estas características de este grupo heterogéneo, que eso es bien interesante, ¿no? Como dices, pues ya alguien con licenciatura y privada, ¿no? O alguien que no tiene la primaria concluida. Y entonces eso abre, ¿no? Entonces digo, a ver, vamos a partir primero el diagnóstico. Y el diagnóstico nos debe de llevar a este diseño metodológico en donde justo esta parte uno se queda, bueno, ¿por qué 5 y no 10 o 20 sesiones, no? Y justo este diseño metodológico, cuando está fundamentado, entonces uno dice, o sea, claro, eso es lo que se necesitaba, ¿verdad? Y ese diseño metodológico, porque si bien nos mencionas en el texto que es una investigación cualitativa, creo que todavía falta, ¿no? Aquí en la presentación yo veía que era basado en la ecología de saberes, que me parece también muy interesante. Pero siguiendo esta sistematización, partimos de un diagnóstico, un diseño de estrategias, es una camisita a la medida de las necesidades de ese grupo heterogéneo. Y luego de ahí nos vamos a la implementación, que es justo a lo que ahorita pues nos compartes, ¿verdad? En esta presentación, la implementación, pero cuando no hay todo este fundamento, nos dejas con muchas dudas, ¿no? Entonces, llegamos a esta parte de la implementación y nos falta también esta parte de la evaluación. ¿Qué hay? ¿Qué encontramos en la evaluación? ¿Hacia dónde vamos? ¿Va a ser un proyecto sostenible, replicable para poblaciones similares? ¿Hacia dónde va? Entonces, en ese sentido, yo voy a hacer algunas observaciones. Antes de que siga con todo esto, la propuesta que abordas me parece de alta relevancia social, ¿no? Sin duda. Y es todo un reto porque en el contexto que enmarcas esta problemática, bueno, pues hablamos de que la educación pues no debe de limitarse solo, justo como se menciona en alguna parte, no a esta parte memorística, sino a una educación integral, inclusiva y restaurativa, ¿no? Entonces, creo que también parte de esta comprensión lectora, pues tiene que ver con dar a entender estas ideas de forma escrita, ¿verdad? Y de forma verbal, expresarlas, ¿no? Entonces, en este sentido, sí creo importante, pues, presentar o trabajar en un documento que esté fundamentado con estos conceptos, ¿verdad? Sobre todo de esta educación no formal. ¿A qué haces referencia, no? Si hablamos de un grupo de mujeres que están internadas, ¿cómo se da, qué espacio tenemos para esta educación formal? No formal. Otro punto importante que observo es la parte del objetivo. En el objetivo, cuando hablamos de intervención, hay que hacerlo de forma más operacional, ¿no? Dices, promover habilidades de comprensión lectora. Todo objetivo debe de responder a las preguntas ¿qué, quién, cómo y para qué? Este objetivo me parece que pues estaría en un proceso de reformulación porque necesitaríamos saber cómo se va a hacer y esa parte nos la quedas a deber, ¿no? O sea, cómo saltas de estas características o de este contexto más bien que describes a 5 sesiones de un taller, ¿no? ¿Cómo saltas? Y ese es el cómo, ¿no? Ese cómo implica estas estrategias didácticas, y entonces ese cómo se queda, pues, pendiente en el objetivo, ¿no? Y el para qué, fin último, que, insisto, debe ligarse a esta parte restaurativa, ¿no? Porque si bien comentas que estas 8 mujeres ya tienen una sentencia, ¿hacia dónde van? O sea, ¿cómo se va a restaurar? En un sentido, en un espacio en donde ya tienen una sentencia, ¿no? ¿Cuáles son esas alternativas? Entonces, tenemos ahí una oportunidad en trabajar en el objetivo,
También en la parte de la metodología queda esta parte cualitativa, pero falta todavía integrar algunos elementos. Me imagino que tú ya debes de tener este trabajo, pero esto se debe de observar en el documento escrito y en tu exposición. También me queda la duda, y yo creo que si bien estas 5 sesiones del taller, de las que comentas y de lo valioso que fue, también yo creo que esquematizarlas nos pudiera ayudar si hablamos desde una comprensión literal, una comprensión inferencial, una comprensión crítica, quiénes alcanzaron estos niveles, ¿no? Y eso te va a llevar a una evaluación mucho más objetiva, ¿no? Porque si bien la persona que ya tiene una licenciatura concluida, pues va a alcanzar este nivel de comprensión crítica, ¿verdad? O ya lo tenía. Pero a mí me interesa saber también, pues, de estas otras mujeres que tienen un nivel de primaria inconclusa, ¿qué alcanzaron? ¿Alcanzaron una comprensión inferencial? ¿Alcanzaron una comprensión crítica? Entonces, esa parte yo creo que sería muy enriquecedora de saber cuál fue el impacto, ¿no? Además de lo que ya traía. Y bueno, aquí tomando a Paulo Freire, y cuando leí tu documento me acordé mucho de esta cita, que la educación debe concebirse como una práctica de identidad que permita a las personas comprender críticamente su realidad y desarrollar la capacidad de transformarla. Y eso creo que le da mucho sentido a este trabajo. Y bueno, pues esos serían mis comentarios, Alejandra. También no quiero pasar por alto felicitarte por este trabajo, por la elección del tema. Y bueno, pues nos dejas un poco inquietos sobre cómo va este trabajo, ¿verdad? Esperamos muy pronto encontrar esta esquematización, esta sistematización de este trabajo que me parece pues un tema con alta relevancia social. Muchísimas gracias, Alejandra, y muchas felicitaciones. Gracias por la retroalimentación, doctora. Continuamos con Lisette Paulina Camarillo, que presentará su trabajo titulado Pedagogías Emergentes, una propuesta innovadora ante los desafíos en la clase universitaria hacia el 2030. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Espero ya se pueda visualizar las diapositivas. Como me hizo favor de comentar, pues el título de mi trabajo es Pedagogías Emergentes, una propuesta innovadora ante los desafíos en la clase universitaria hacia el 2030. Este trabajo se aborda en la especialidad de intervención innovadora del docente en situaciones emergentes dentro de la línea de investigación, nuevos escenarios para el 2030. La investigación surgió de la necesidad de analizar cómo puede transformarse la clase universitaria frente a los cambios culturales, sociales y tecnológicos actuales. Para abordar un poco el contexto y el planteamiento del problema, pues actualmente existe una contradicción en la educación superior. Por una parte, el conocimiento circula ya mediante plataformas digitales, redes, videos e inteligencia artificial generativa, como lo sabemos, y los estudiantes pues tienen acceso inmediato a estas grandes cantidades de información y participan en escenarios cada vez más híbridos. Sin embargo, pues se observa que muchas veces todavía las clases se organizan alrededor de una exposición centrada en el docente, en donde pues los alumnos todavía fungen con un papel no activo en su aula y todavía se les, pues sí, se les ve como entes que solamente memorizan y al final se les hace una evaluación. Entonces, el problema en sí, pues no es la explicación docente, ya que puede a veces ser necesaria porque también enseñar o sea, como se ha enseñado a lo largo de los años, pues es trascendental, ya que es una forma de la cual los alumnos adquieren los conocimientos. Entonces, esta investigación pues identifica esta brecha entre las prácticas que hay tradicionales de los docentes y las necesidades formativas hacia el 2030. Por ello, transformar la clase no significa únicamente incorporar la tecnología dentro del aula, sino también implica revisar cómo participan los estudiantes, qué decisiones toman, o sea, ya verlos más como con un papel activo dentro de la clase.
A partir de esta problemática, la investigación buscó comprender cómo se desarrollan y experimentan las estrategias didácticas en el taller de didáctica e innovaciones tecnológicas en la licenciatura en pedagogía de la FES Aragón. Se analizó qué elementos de las pedagogías emergentes pueden fortalecer la clase universitaria frente a los escenarios educativos del 2030. El objetivo general fue analizar las estrategias didácticas desde las perspectivas de docentes y estudiantes con el propósito de formular una propuesta pedagógica situada. No se buscó únicamente identificar técnicas de enseñanza, sino que el interés fue comprender qué significa innovar, qué lugar ocupa el estudiante dentro de la clase y cómo pueden relacionarse la teoría, la práctica y el contexto en sí. Este proceso se organizó en 3 acciones, que fue analizar, comprender y proponer. Dentro de los fundamentos teóricos, pues la investigación me apoyé en 4 conceptos principales. El primero es el de pedagogías emergentes, entendidas como enfoques abiertos, flexibles y en construcción que responden a cambios culturales, tecnológicos y sociales. Es decir, pues no son recetas que hay que seguir al pie de la letra, sino más bien son formas de repensar la enseñanza según el contexto en el que nos encontramos. El segundo concepto es el de didáctica en vivo. Este concepto es desarrollado por Mariana Mayo. Esta propuesta plantea que la enseñanza debe reconstruirse en diálogo con el presente y con las características propias de cada estudiante. El tercer concepto es el de enseñanza poderosa. Este se refiere a una enseñanza actual, original, rigurosa y capaz de dejar una huella significativa en los estudiantes. Su propósito no es solo memorizar información, sino comprender cómo se construye y utiliza el conocimiento. Y finalmente, la agencia estudiantil, pues los más importantes, que son los estudiantes, reconocerlos como personas capaces de participar, de tomar decisiones, de colaborar y de producir conocimiento. Estos conceptos me permitieron analizar la transformación de la clase más allá del uso superficial de las tecnologías en el aula. En cuanto a la metodología, la investigación siguió un enfoque cualitativo, naturalista interpretativo con una orientación fenomenológica hermenéutica. Este enfoque me permitió comprender las experiencias, ideas y valoraciones de las personas participantes, tanto de los docentes como de los estudiantes, en lugar de medir variables y obtener resultados estadísticos. El estudio se desarrolló durante el semestre que acaba de concluir, que es el semestre 2026-2, en la licenciatura en Pedagogía de la FES Aragón, y pues tomamos como referente el taller de didáctica e innovaciones tecnológicas, en el cual participaron los 2 docentes del taller de didáctica y 10 estudiantes de 8º semestre que están en su último semestre de la carrera. Estos docentes tienen amplia experiencia en educación superior, en formación pedagógica, están vinculados con la FES Aragón y con otras instituciones de educación superior, también con otras modalidades e instituciones dedicadas a la formación docente. Se realizaron 2 grupos focales presenciales con 5 estudiantes cada uno y las personas participantes pues aceptaron colaborar en esta metodología. Dentro de la investigación, pues el primer hallazgo fue que ambos docentes rechazaron rotundamente la idea de que innovar solamente significa eliminar las prácticas tradicionales, sino que primero la docente 1 señaló que la explicación, la lectura, la escritura y la discusión teórica pues continúan siendo importantes y trascendentales en el desarrollo de las clases, también para generar esta capacidad crítica en los estudiantes que no se debe de dejar de lado. El docente 2 indicó que innovar no significa cambiar por cambiar ni utilizar herramientas nuevas solo para aparentar modernidad. Para ambos participantes, pues el problema como que concluyeron que aparece cuando toda la clase depende de manera tradicional de solamente el docente estar en el aula, explicar, enseñar, el alumno con un papel cero activo. Ese es como que el problema en el que los dos estuvieron de acuerdo, que es cuando el alumno se vuelve, pues, un cero a la izquierda. Entonces, ellos dicen que la transformación ocurre cuando el estudiante, pues, pregunta, investiga, toma decisiones, colabora, resuelve problemas y produce conocimiento, que, pues, al fin de cuentas es el último fin de la universidad, pues sí, de la educación superior, en la producción de conocimiento. En este caso, la primera docente destacó que la innovación debe ser pertinente, inclusiva y posible, considerando las condiciones reales de los estudiantes, como el acceso a Internet, los traslados y las responsabilidades laborales, o sea, ver todo su contexto en el cual se encuentran los alumnos para poder de ahí partir.
El docente 2 enfatizó que toda la innovación debe tener una intención pedagógica, es decir, no vas a estar innovando sin una intención o un objetivo claro. Y también él abordó que una plataforma digital no transforma automáticamente la enseñanza, es decir, pues aunque tengas todas las herramientas tecnológicas, si tú no los sabes mediar en el aula, pues no de nada nos va a servir para poder generar una enseñanza poderosa. En síntesis, pues dijeron que innovar significa modificar la relación entre el docente, el estudiante, el conocimiento y el contexto en general. Otro hallazgo importante fue la necesidad de trabajar mediante proyectos auténticos, es decir, a diferencia de una tarea que termina cuando es calificada, un proyecto auténtico parte de un problema, requiere investigación, implica tomar decisiones, genera un producto útil para otras personas. También se destacó esta idea, pues abordando que es un taller, pues que nos puede permitir más allá, porque es hacer, ¿no? En el taller, que si fuera un, no sé, un seminario, etcétera. Entonces, en este espacio los estudiantes observan, investigan, diseñan y reciben retroalimentación y así sucesivamente para que el aprendizaje ocurra en el salón, pero no solamente en el salón, sino que se abra a otros espacios, puede ser la biblioteca, el patio, que en Argentina tienen un concepto que se llama desbancar, que significa no solamente estar en el aula, sentado en el banco del salón de clases, sino que hay que desbancar la educación en sí y abrirla a otros espacios. El trabajo colaborativo fue otro elemento central. Trabajar en equipo no consiste solamente en dividir pues, temas o exposiciones, sino que pues hay que comprender el propósito completo del proyecto entre todos y todas los integrantes. También se reconoció el valor formativo del error. El error debe analizarse para entender qué ocurrió, a partir de eso realizar los ajustes pertinentes y mejorar el trabajo. Y pues finalmente la tecnología y la inteligencia artificial pues deben incorporarse sí o sí como una inclusión genuina porque pues ya están en nuestro contexto y en nuestro entorno y hay que aceptarlo. Y pues esto nos debe facilitar tanto a nosotros como docentes como a los estudiantes pues el aprendizaje y no convertirse como en una barrera que nos obstaculice. En cuanto a la propuesta pedagógica, pues a partir de los hallazgos se desarrolla esta propuesta, pues que como vimos no es una receta que hay que seguir, sino es una ruta flexible que puede adaptarse a diferentes asignaturas, unidades de conocimiento y modalidades. La propuesta se organiza en estos 6 momentos. El primero sería problematizar, que consiste en identificar una situación real que requiere atención. El segundo es investigar, mediante la búsqueda de información, revisión de fuentes y producción de evidencias. El tercero es codiseñar. En esta etapa, tanto docentes como estudiantes generan alternativas, distribuyen responsabilidades y establecen criterios. El cuarto momento es producir. En este momento hay que construir un material, un proyecto, alguna intervención o secuencia didáctica pues, del tema que estamos viendo. El quinto es socializar. Los estudiantes presentan sus resultados, puede ser ante sus compañeros, ante otros entre otros salones diferentes, no solamente como reducirlo a los compañeros de clase. Y reciben pues retroalimentación tanto de sus compañeros como del docente. Y el último momento es reconstruir. A partir de las observaciones y los errores se realizan ajustes y se presenta una versión mejorada. La propuesta conserva la explicación docente, pero la integra con investigación, colaboración y reflexión. Y pues como conclusión, las pedagogías emergentes presentan una vía pertinente para transformar la clase universitaria hacia el 2030, hacia la nueva década. Innovar no significa solo utilizar la tecnología en el salón de clases de manera automática, ni abandonar completamente tampoco las prácticas tradicionales, sino que significa diseñar experiencias que relacionen la teoría con problemas reales, que favorezcan la participación y permitan producir conocimiento a los estudiantes. El docente continúa teniendo un papel central como diseñador, mediador y orientador. Su función es plantear problemas, organizar actividades, ofrecer criterios y acompañar el proceso. Y el estudiante debe de dejar de ser únicamente receptor para convertirse también en participante, en investigador, en colaborador y pues en autor, en constructor de conocimiento o de producciones con sentido que tengan que ver pues con el contexto actual.
Y la clase universitaria es el 2030, pues necesita ser flexible, inclusiva, colaborativa, interdisciplinaria, ética y vinculada con las necesidades sociales. Y pues en conclusión, reinventar el aula significa lograr que el conocimiento no sea solamente escuchado o memorizado, sino comprendido y utilizado para transformar la realidad. Muchas gracias. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Maestro Ildefonso, adelante. Muchas gracias. Paulina, pues un gran tema, como el tema anterior, muy interesante, muy necesario, fundamental. Una de las primeras preguntas que me surgen cuando veo tu propuesta es ¿por qué 2030? ¿Es por los objetivos del desarrollo sostenible? ¿Es por ser un número cerrado? ¿Es porque nos falta mucho? ¿O está ya muy cerca el 230? ¿Hay por ahí alguna motivación, alguna razón, algún argumento? Y vale la pena referirse a esto, ¿no? Porque es un número específico, ¿no? En concreto. Entonces, algo de ello hay que decir y puede decirse desde la introducción, en la presentación, quizás hago referencia de ello en mi debate, en mi discusión o en mis conclusiones, pero bueno, no dejar este detalle aislado. Entonces, es una de las primeras cosas. El tema obviamente es crucial, está bien ubicado, es en una institución bien identificada, pública, es particularmente en una carrera y en una materia en particular. No me quedaba claro si solamente hay 10 estudiantes o por qué mencionas 10. Son todos, igual en el caso de los 2 maestros. ¿Por qué esos 2? Porque son todos o porque son los que quisieron. Es decir, aquí entra la parte de la delimitación. El universo puede ser, pues sí, muy bien ubicado y bastante amplio, pero ya también entran los criterios de inclusión y de exclusión. Obviamente que no vamos a trabajar con el universo completo, pero sí ubicarlo, aunque no vamos a trabajar con todo ello, pero contextualizamos, ¿no? Y delimitamos quiénes entran y quiénes no entran en mi trabajo, los criterios de por qué sí y por qué no. Entonces, ahí para redondear, digamos, el tema y este detalle de por qué estoy trabajando particularmente con esos 10 estudiantes y 2 maestros. Aprecié, no sé si así sea la situación, que hubo o hay cierto rechazo de los docentes, o bueno, no se involucran por completo, o que se sienten de alguna manera cuestionados o cuestionadas por tu proyecto o con tu proyecto. Puede ser una cuestión de percepción y que no sea así, pero pareciera un poco por las respuestas o los comentarios que hicieron. Sí, hay que considerar obviamente la tradición cuando estamos innovando. Y la tradición no en un aspecto que no esté detallado, amorfo, sino en un aspecto histórico, que de lo vivido nos aporta efectivamente y cómo nos aporta, porque desde luego que es crucial, es decisivo, sí, que obviamente que no estamos hablando de la historia mecanicista que suele enseñarse en la institución convencional, sino de la historia vivida y que se olvida generalmente. Por ejemplo, hablamos de las efemérides, pero así muy en general, nacional o internacional, pero en el territorio, en el sitio, ¿cuáles son esas efemérides locales que tienen mucho potencial
para enseñar, para aprender, para cuestionar, para ver posibilidades, horizontes. En ese sentido, hay que ver a la tradición, no la tradición escolástica de la Universidad Napoleónica, ¿no? Sino esta historia sufrida, vivida, que nos da muchísimo de qué hablar y nos da muchísimas enseñanzas que suelen luego olvidarse, ¿no? Entonces, sí es importante verlo, y no porque me vaya yo a seguir conservando como un profesor que dicta y que solamente él habla. En ese sentido, no quiero ver a la tradición, porque no es lo que nos va a enriquecer ni la que nos va a abrir los mundos, ¿no? Precisamente es la que lo cierra. Entonces, cuidado solamente ahí con el concepto, porque pueden decir mucho, pueden decir hasta lo contrario de lo que, pueden hasta ocultar el fenómeno o el problema que queremos entender, tergiversarlo en ese sentido. Pero aquí estamos con pedagogías emergentes que están saliendo o que están emergiendo de lo vivido, de lo cotidiano, de lo que va apareciendo en este mundo que obviamente no se detiene ni se detendrá. En ese sentido es una gran temática, es un gran eje de análisis, es una de hecho categoría analítica muy valiosa, y que hay que tomar en cuenta ahora aquí, porque esto no lo mencionas. ¿Qué pasa con el plan de estudios? ¿Va a estar en contradicción estas pedagogías que queremos, que buscamos, que cultivamos, que estamos creando? ¿Van a modificar el currículum o va a permanecer y habrá ahí una tensión, una disputa, y quizás cuando acabe el proyecto se olvida todo? Entonces hay que ver si tenemos a nivel, digamos, mayor el plan de estudios apropiado, ad hoc, a pedagogías emergentes. ¿Da esa posibilidad o no? Y esto te puede ayudar a enmarcar o a dimensionar tus también conclusiones o recomendaciones, pero desde el análisis creo que vale la pena tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Cómo está este aspecto? Otro que me queda como duda es, solamente en esta materia, en esta asignatura, estaríamos viendo o se está viendo el tema de propiciar el desarrollo y la puesta en marcha de pedagogías creativas, situadas, emergentes, o de aquí pretende, habrá alguna recomendación, al menos respecto a las demás asignaturas de una carrera que es crucial, porque precisamente va en el sentido del proceso formativo. Nunca dejar de lado también qué otros actores posibilitan que la innovación docente pueda efectivamente tener cambios significativos y lograr lo que pretende, porque nos seguimos casando con el binomio profesora-estudiante, pero ¿y qué pasa con otros actores que también tienen de alguna manera que ver? La familia, por ejemplo, ¿no? El entorno inmediato, el barrio, mi cultura, si soy de determinada etnicidad, más hay que ponerla de manifiesto. O sea, no somos homogéneos, ¿no? Entonces, ¿qué identidades están ahí y presentes en estos actores que están tomando en cuenta? Entonces hay ahí varios elementos que no digo que hay que es analizarlos y meterlos sistemáticamente en lo que estás trabajando, sino que son puntos referentes que hay que tener en cuenta para enmarcar, para contextualizar, para recomendar lo más procedente con miras a un cambio
a este futuro que estamos pues ya vislumbrando. Entonces hay estas pautas, estos puntos que te menciono, y yo veo metodológicamente muy bien tu trabajo. Creo que está en el lado correcto. Qué bueno que así sea, me gusta eso. Así que muchas felicidades, Paulina. Gracias por presentar lo que llevas. Gracias por la retroalimentación, maestro. Continuamos con la doctora Cruz Noemí. Adelante. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paulina. Muchas gracias por esta presentación. Viene a complementar el trabajo que previamente recibimos. Y bueno, sí, se nota un avance importante, sobre todo el tema, hablar de pedagogías emergentes, pues es también como un mar, ¿verdad? Y aquí hago esta observación de que convendría mucho fundamentar qué estás tomando de esas pedagogías emergentes, qué categorías, ¿no? Didáctica en vivo, enseñanza poderosa, inclusión genuina, codiseño, narrativas e inmersión, cómo estas categorías forman parte del constructo de pedagogías emergentes y cómo se relacionan entre sí. Ahí habría que fundamentarlo, muy seguramente ya lo tienes. Si ya lo tienes, hay que dejarlo bien claro en el documento. Y coincido con el doctor Ildefonso en esta parte de delimitar el problema. Y si bien en una lámina presentabas que parte tu metodología de problematizar, que es identificar una situación real, esta problemática, esta situación real, a mí me lleva y se fundamenta en un diagnóstico. Es decir, ¿existe algún diagnóstico institucional, alguna evaluación docente o estudio previo que justifique esta investigación? O sea, ¿cómo la justificas? O sea, ¿qué problemática es la que se da? ¿Y por qué específicamente en ese grupo, no? A mí me queda un poquito ahí de duda porque hablas dentro de la metodología como un estudio de caso, pero al mismo tiempo hablas de una intervención y como que se mezclan y no queda tan claro, ¿no? Cuando me hablan de estudio de caso, digo, sí, entiendo que son 2 docentes, 10 alumnos, bueno, vamos a hacer el estudio de caso y registrar todo lo que observamos, ¿verdad? Pero cuando me hablas de intervención, yo sí requiero estos procesos, verlos desde un diagnóstico, ese diseño, esa implementación y esa evaluación. Y que cada una de estas etapas va conectada, guarda una coherencia, ¿no? Entonces, en la parte metodológica, agregas, ¿no? Elementos bien importantes, pero que falta justificarlos. ¿Por qué? ¿No? O sea, en esta parte de que pones fenomenológico, hermenéutico, que agregas que es un estudio de caso, que es cualitativo, ¿no? Y que mencionabas, ¿no? Dentro de tu presentación de que yo no quiero hacer algo cuantitativo, ¿no? Solo cifras. Pero si vamos a hacer algo cualitativo, no es solo transcribir los comentarios de los docentes. O sea, hay que hacer un análisis cualitativo, ¿no? Hay que hacer este análisis cualitativo, que es esta triangulación de categorías. De estas que te he mencionado, bueno, ¿cuáles elegimos? ¿Cómo las estamos analizando? ¿Cómo las estamos interpretando? ¿No? ¿Qué asociación estamos haciendo? ¿No? ¿Estamos utilizando algún software como Atlas T para esta investigación cualitativa? O sea, ¿qué herramientas, qué análisis cualitativo estamos utilizando? Porque no es solo pues replicar el dicho de los participantes, ¿verdad? Que es muy válido, pero hay que encontrar, hay que llegar, saltar a este análisis interpretativo. Entonces, por un lado. Por otro lado, a mí me queda la duda, fíjate, en esta parte en donde son 10 estudiantes, 2 docentes, y digo, si hablamos de un estudio de caso, lo entiendo, pero luego hablamos como de una intervención que nos va a dar unos resultados, unas conclusiones, ¿verdad? Entonces, a mí me queda la duda y no sé si convendría más
analizar, o sea, si realmente se están analizando las estrategias didácticas de los docentes o las percepciones que tienen los estudiantes sobre dichas estrategias. O sea, ¿qué estamos haciendo realmente? Porque al ser dos docentes y no integrar más, pues existe una clara diferencia en ambos objetos de estudio. Si únicamente se va a considerar la voz del estudiantado, el objetivo podría reformularse, por ejemplo, en analizar las percepciones y experiencias del estudiantado respecto a las estrategias didácticas implementadas A, B, C, D, ¿no? Entonces, ahí hay que aterrizarlo, ¿no? Insisto, ¿qué estamos analizando? ¿Cuál es nuestro objetivo realmente, no? Y esto, primeramente, hay que tener como esta claridad. ¿Es una intervención? Hay que darle esta sistematización. Diagnóstico, ya identifiqué mi problemática y la fundamento con un diagnóstico, ¿verdad? Eso que ellos dicen, a ver, voy a hacer una evaluación, ¿cómo ha repercutido tal problema? ¿Qué impacto ha tenido, verdad? Entonces, hay que hacer un antecedente, hay estadísticas, o sea, ¿qué hay? ¿Qué estudios hay, no? O sea, hay un estudio previo cualitativo, a lo mejor si no te gusta lo cuantitativo, bueno, hay un estudio cualitativo previo, para de dónde vamos a partir. Y eso es importante porque, bueno, pues vamos a querer medir de una u otra forma, pues, el impacto de nuestra intervención, de todo lo que hicimos, bueno, cómo impactó, porque eso también nos va a dar la posibilidad de identificar las áreas de oportunidad y también de hacer un proyecto sostenible, replicable, porque si en ese espacio está funcionando, bueno, pues hay que replicar esas buenas prácticas, ¿verdad? Hay que compartir. Y regresando a esta parte de la metodología, pues no me quedó claro qué técnicas son las que utilizaste, si solo fue la entrevista, observación de clase, un análisis de planeación didácticas, entrevistas con docentes, encuestas, o sea, ¿cuáles fueron tus herramientas cualitativas para recabar información? Esa parte creo que hay que fortalecerla. Te insistía, podemos también, pues, utilizar algunas otras herramientas para el análisis cualitativo como software, Atlas T, en vivo, tenemos hacer una construcción de categorías sobre la elección de estas pedagogías emergentes. También estos criterios, qué criterios son los que estamos considerando y cómo los estamos triangulando, ¿no? Para hacer ese análisis cualitativo. Cómo sería también conveniente, porque aunque no sea un estudio cuantitativo, bueno, cómo se está operacionalizando esas variables cualitativas, ¿no? Y también me llama la atención porque como que viene ahí como un pincelazo, ¿no? De inteligencia artificial, pero no hay una fundamentación. Se ve en la introducción, hablas algo que parte de la problemática es la inteligencia artificial generativa, pero a lo largo del trabajo y también en esta presentación hace solo una pequeña mención, pero no hay una explicación, un argumento de cómo esta inteligencia artificial generativa contribuye a la problemática, ¿no? Cómo la inteligencia artificial modifica las prácticas docentes, qué competencias docentes se demandan en esta cuestión de inteligencia artificial, cómo se pueden incorporar esta inteligencia desde una perspectiva ética y pedagógica. Ahora, si no vamos a profundizar, no vamos a argumentar, no vamos a fundamentar nada de inteligencia artificial, bueno, pues entonces mejor lo eliminamos, para que no quede así como algo con lo que tropezamos y no sabemos para qué está ahí, ¿no?
Y sí, bueno, pues creo que eso sería todo. Sí regresaría a esta parte de partir de definir qué es un estudio de caso o una intervención. Y todo lo que metas de metodología, pues fundamentarlo. Y las categorías, bueno, decir cuáles y esas mismas replicarlas en tu análisis. O sea, como que no solo las mencionas, sino, esta es mi base y me las voy a ir llevando, ¿no? En mi diagnóstico ahí resultaron, bueno, pues también en la parte de mi diseño, en la parte de la implementación y en la parte de la evaluación, ¿no? Eso es si vamos a hablar de intervención. De estudio de caso, bueno, tendríamos que tomar otras líneas, ¿no? Y pues eso, hasta aquí sería mi comentario, Paulina. Muchas felicidades, llevas un gran avance y creo que tu trabajo tiene muchísimo potencial. Muchas gracias. Agradecemos la retroalimentación. A continuación, Manuel Alejandro Luna Aquino presenta su trabajo titulado Rezago académico y desarrollo socioemocional en estudiantes de sexto grado de primarias pospandemia y el enfoque STEAM como estrategia de intervención. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias. Como ya lo mencionó, el título de mi tema es Rezago académico y desarrollo socioemocional en estudiantes de sexto grado de primaria pospandemia. Mi docente director de trabajo terminal es el doctor Bardo Daguer Ruiz Dávila y mi comité asesor, la maestra Mónica Dávila Ollervides y la maestra Yadira Marín Montoya. Para empezar, bueno, me remonto. ¿Por qué enfocarnos en sexto grado de primaria y por qué el tema de pospandemia? Justamente en estos días estamos ya finalizando y están egresando pues estos estudiantes que en nuestro proceso de mejora continua pues sí formaban parte de ese foco rojo que teníamos dadas las características, las situaciones que seguían prevaleciendo y que se estaban presentando respecto a áreas académicas y áreas emocionales. Yo decidí optar por el proyecto de intervención como opción de titulación. Los aspectos que se están trabajando es el marco teórico, diagnóstico, el plan estratégico de la intervención, el planteamiento del problema, su justificación, los objetivos, delimitar la población, las metas, las estrategias, el reporte de evaluación y la reflexión del proceso. Por último, las conclusiones y puestas de mejora. Este trabajo, si bien es cierto que ahorita, por ejemplo, lo estoy presentando y está concretizado en un proyecto como tal, sí hay actividades preliminares que nutrieron y que afortunadamente pues dieron pauta a que este proyecto de intervención siguiera teniendo resultados positivos, obviamente con sus adecuaciones, pero no es un trabajo que solamente aplicándolo se dé de manera natural y que tengamos avances, sino que sí requiere un trabajo previo a esa intervención. La metodología que estoy ocupando es investigación-acción. Es vista como una indagación práctica realizada por nosotros, el profesorado, de forma colaborativa. Lo que me gusta es esta perspectiva cíclica. Nosotros observamos cómo se dan los fenómenos o las interacciones, reflexionamos, planificamos y actuamos. Y una vez que ya actuamos, nuevamente tenemos este proceso de reflexión que nos permite ir mejorando nuevamente pues todos estos procesos educativos. Entonces, esta espiral de ciclos de investigación es lo que nutre este proceso. Dentro del marco teórico, bueno, sí retomo el tema de pandemia. ¿Por qué? Porque en el caso de México, pues fuimos uno de los países con cierres más prolongados y que obviamente, de acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas, más de 300 millones de estudiantes se prevé que no contarán con competencias en aritmética, alfabetización, al menos para la vida en el año 2030. Hay un estudio en México, en el caso de Alacino, que habla de pérdidas de 0,6 a 75 años escolares en español y 0,87 a un año escolar en matemáticas. Entonces estamos hablando que sí estamos atrasados, aunque es una muestra a lo mejor un poco representativa, ya nos da una pauta de cómo podemos estar a lo mejor en estas habilidades básicas. También dentro de este proceso de investigación se incrementaron algunas situaciones de pánico, estrés, ansiedad, miedo,
que obviamente se acrecentaron aún más, porque ya contábamos con esta desigualdad, con estas crisis de aprendizaje, pero que el hecho del aislamiento pues vino a hacer que precisamente estas dificultades pues aparecieran a lo mejor mucho más rápido y que acrecentaran. En el caso de esta población a la que está dirigida, estamos hablando que ellos estaban en la transición del preescolar a la incorporación a la primaria y que llegaron a las aulas, en este caso específico, hablando históricamente, hasta segundo grado. Entonces, prácticamente 2 ciclos escolares estuvieron con este trabajo intermitente de conexión a distancia, y estamos hablando de un grupo que requería pues una estimulación de diversas habilidades motrices, académicas, emocionales, y que desafortunadamente no pudieron incorporarse a estos espacios educativos que les permitiera desarrollarlos de manera un poquito más específica. Si bien en el contexto del hogar se pueden empezar a estimular, la escuela cumple con un papel fundamental. Entonces, ¿cómo se traduce estas dificultades que vivimos en pandemia? Pues bueno, las estamos traduciendo hoy en día en rezago educativo, en una acumulación de rezago de aprendizajes que debieron haber sido consolidados y que hoy en día pues que no han sido logrados con éxito, ¿no? Analizando a lo mejor estas diversas vertientes desde, ¿será esto responsabilidad del docente? ¿Será propio del desarrollo cognitivo del estudiantado? Entonces, retomando ello, la propuesta se desarrolla bajo este enfoque STEAM. ¿Por qué? Porque el enfoque se vuelve un enfoque interdisciplinario que es compatible con la nueva escuela mexicana al trabajar con estos proyectos interdisciplinarios que te permitan traer la realidad del estudiante y llevarlo a cabo, ¿no? A practicarlo, promoviendo la participación, aplicando conceptos teóricos en situaciones concretas de su vida. Lo que se pretende es transitar de esta educación tradicionalista, que sí se ve un poquito difícil de llevar a cabo, porque si bien depende del docente qué tan efectiva se pueda dar esta aplicación del enfoque STEAM, hoy en día estamos en esta transición de la nueva escuela mexicana, aún hay renuencia, hablando institucionalmente. Entonces, se vuelve relevante el tratar de incorporar esta metodología, pero ya no viéndola como una serie de pasos, ahora dándole esta nueva perspectiva, siendo un enfoque que se nutra el enfoque STEAM a través de las metodologías activas como la indagación, como el ABP. Para poder llevar a cabo este proyecto, bueno, partimos del diagnóstico. En esa fase, bueno, se aplicaron técnicas e instrumentos, la técnica de análisis documental, con el registro de las calificaciones, el uso de las fichas descriptivas, las evaluaciones y el expediente de los estudiantes que en ese entonces pertenecían al 5º grado, hoy en día están en 6º, y recuperando pues obviamente también el propio proceso de mejora continua institucional. También se llevó a cabo la entrevista semiestructurada con su propio guión, observación a través del diario del campo, los registros anecdóticos, también se elaboró la técnica de grupo focal con su respectivo instrumento. Una vez que se recopiló esa información, bueno, empezamos con el plan estratégico de intervención. El planteamiento que se nos presenta, al que llego a conclusiones, que los estudiantes de 6º grado de primaria presentan un significativo rezago académico en relación con los aprendizajes esperados de grados anteriores, particularmente en habilidades matemáticas, comprensión lectora y resolución de problemas. De manera paralela, también hay problemáticas de carácter socioemocional que inciden directamente en su proceso de aprendizaje. Tenemos a estudiantes con baja autoestima, escaso autoconocimiento, manejo inadecuado de las emociones, frustración, dificultades para establecer y mantener relaciones interpersonales saludables. ¿Por qué es viable este proceso o este proyecto? Porque, bueno, oficialmente está incorporado en el Plan y Programas de Estudio 2022, se trabaja con proyectos interdisciplinarios, podemos aprovechar que los estudiantes están en una etapa de desarrollo cognitivo que les permite transitar a este tipo de pensamiento abstracto e hipotético deductivo que los lleve a lo que precisamente busca, ¿no? Este enfoque de la NEM, que tengamos estudiantes reflexivos, capaces de analizar los fenómenos, las situaciones de su contexto y proponer soluciones. También podemos establecer
establecer estas conexiones profundas entre lo que ellos requieren, consideran interesante o necesitan y lo que en la escuela les puede proveer para lograr alcanzar esos objetivos. Dentro de los desafíos globales, bueno, también se está trabajando cambio climático, avances tecnológicos, en esta parte incorporándole en primaria, ya que es un poquito difícil aplicar el uso, por ejemplo, de herramientas tecnológicas, fortalecer el uso de la web 2.0 e ir reduciendo esta brecha digital, entonces se vuelve un objetivo clave para trabajar. Dentro de estos objetivos generales, bueno, está implementar un proyecto de intervención basado en el enfoque STEAM, que fortalezca las habilidades académicas, socioemocionales. En los específicos tenemos a fortalecer, pues bueno, las competencias en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, mediante su participación en estos proyectos. También está el promover el colaborativo, aplicar la competencia científica, utilizar herramientas tecnológicas, analizar información, medir, calcular y promover también las competencias socioemocionales. El objetivo, pues bueno, fueron estudiantes de sexto grado, 17 hombres, 16 mujeres, con un rango de edad de 11 y 12 años. Forman parte de la Escuela Primaria Federal Urbana en la ciudad de Tehuacán, del estado de Puebla. La meta es fortalecer los aprendizajes de los estudiantes mediante esa consolidación de lo que no se ha aprendido, ¿sale? Y en este caso también que reconozcan y que puedan aplicar estrategias de autorregulación emocional. La estrategia, bueno, se ocuparon los 4 campos formativos, se recuperaron los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje que no se habían consolidado en fases anteriores y se trabajó con esa metodología activa, el ABP, el aprendizaje experiencial, el de indagación y el trabajo colaborativo. Dentro de las actividades, bueno, se encuentran algunas estrategias didácticas como el panel de expertos, exposición, debate, investigación, el mapa conceptual pero usando uso de recursos digitales, la entrevista, la canción, el aprendizaje experiencial, la infografía. También se recuperan los affordances educativos como lo es el teléfono celular, las plataformas, algunas herramientas como Canva, WordWall, Miro, Google Meet, ya que también se llevaron a cabo sesiones en línea. Dentro de este reporte también de evaluación, ya que se implementan estas actividades, bueno, se aprecian avances académicos, hay una mejora en la participación, hay una mayor comprensión de esos contenidos, también hubo un incremento del cuestionamiento y del análisis de lo que se está enseñando en el salón de clases. Hubo mejora en la expresión de las emociones, de la empatía. También dentro de estas áreas de oportunidad, bueno, persisten esas dificultades de la dependencia hacia el docente, el de cómo voy a hacer esto, ahora qué sigue. Entonces, eso sí es algo que todavía no se logró, que ahí estamos atorados en esa parte, si bien es cierto que a lo mejor son un poquito más autónomos, pero siguen todavía con esa dependencia hacia que el docente les diga qué es lo que tienen que hacer. En competencias digitales, otro reto que nos enfrentamos o que me enfrenté fue muy difícil el proceso de alfabetizarlos digitalmente, porque si bien era de interés para ellos, y uno trabajaba con esas actividades, al momento de llevarlas a cabo era como que, ¿y ahora cómo lo uso? ¿No? O sea, sí quiero ocuparlo, pero no sé cómo utilizar el teléfono, a lo mejor desde esta parte educativa. O sea, como que primero había que alfabetizarlos y entonces después poner en práctica las actividades que contemplaban estos affordances. También una de las conclusiones es que sí, STEAM sí fortalece las habilidades cognitivas, procedimentales y socioemocionales, sí requiere esa continuidad y seguimiento, dado que si se trunca, va a ser poco probable que se siga a lo mejor con estos beneficios. Una recomendación, pues es igual seguir reforzando la autorregulación emocional, diversificar el trabajo, prever algunos recursos alternativos, porque a veces no todos los estudiantes cuentan con estas herramientas digitales, entonces sí el docente tiene que poner de bolsa así como que tengo que prever otro tipo de actividades o de recursos o de estrategias en donde el trabajo colaborativo, pues bueno, se pueda desarrollar. Dentro de esta reflexión, sí hay una transición de una práctica tradicional hacia un aprendizaje activo, al menos institucionalmente los docentes dicen, ok, queremos saber un poquito más de cómo se está implementando STEAM, ya sabemos que se está llevando a cabo y está la propuesta de que este próximo año lo trabajemos no nada más un grupo, sino varias fases, 2 fases por lo menos, y pero que no sea metodológicamente, sino que se adquiera ese enfoque como tal, se recupera la evaluación formativa, que es la que se propone desde la NEM, y sigamos trabajando con el aprendizaje basado en proyectos. También la tecnología educativa
se vio un incremento en el desarrollo de competencias digitales. Para esto también se aplicaron tanto guías de observación, la propia entrevista, encuestas a los estudiantes para ver cuál era su percepción y cuál era la percepción del docente referente a cómo eran en un primer momento y al finalizar de la propuesta. Dentro de esas conclusiones, es una estrategia pertinente, requiere sí a seguir trabajando en autonomía, en organización, en pensamiento crítico. Dentro de estos factores externos también hay que considerar la disponibilidad de los recursos. Si bien es algo que puede ser replicable, no todos los contextos. En este caso, por ejemplo, este proyecto se está trabajando en un contexto urbano que es completamente diferente a un contexto rural. Entonces, sí presenta esas limitaciones. También requiere de adaptación, de compromiso desde la parte institucional para poder alcanzar esos aprendizajes. Y de manera muy breve, ya ahí colocó unos pequeños anexos donde se ven algunas actividades que se fueron desarrollando, incorporando temas de salud que partimos precisamente desde su experiencia que vivieron ellos por COVID, aprendizajes que ellos les llamaba la atención también, que forman parte de su proceso y que fueron incorporando, ¿no? Desde vamos a seguir elaborando, por ejemplo, estas exposiciones, estos debates haciendo recursos físicos, pero también empezar a incorporar estos affordance que nos permitan empezar a transitar hacia ese tipo de educación desde la parte digital, ¿no? También el trabajo desde el teléfono celular, la computadora, sesiones en línea, como lo mencionaba, si bien formaron parte específica, tuvo que haber un previo, y en ese previo, pues sí, se requirió de una alfabetización digital. Y hasta aquí sería mi participación. Gracias. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Maestro Ildefonso, adelante. Gracias, Manuel Alejandro. El trabajo que nos presentas me dio la idea de un trabajo concluido, pero también me dio la idea de un trabajo que todavía le falta, que está en proceso. Entonces, ahí nada más para, digamos, fines de presentación, dar, digamos, un solo mensaje. En este sentido, estás tomando una temática nuevamente, que bueno que así sea, que en nuestra universidad estamos atendiendo temas cruciales para la formación de las personas y los colectivos. Muy, muy, muy valioso hacer esta valoración del rezago educativo. Pero me pregunto si este tema del rezago es atribuible a el fenómeno de pandemia que se tuvo y pospandemia que ocasionó que se hicieran ajustes en la forma que estábamos pensando hacer las cosas. Algunos de los puntos que mencionas también suelen mencionarse o solían más bien mencionarse cuando no estábamos en pospandemia. Entonces, por eso vale la pena aquí ver si efectivamente alguna de estas carencias, limitaciones, características, etcétera, tienen como explicación el que se hayan modificado las condiciones para el desarrollo del proceso formativo que se traía y que tenemos, o quizás se deba más bien a una situación estructural de las pedagogías y los currículum que hemos tenido siempre. Entonces, es esto importante indagar, y qué bueno que hay documentos que tienes que permiten, yo creo, un tanto rastrear un poco más estas causas. Entonces, y lo otro, quizás también para poder apoyarnos, comparar con escenarios anteriores al periodo de pandemia y pospandemia que se tuvo, ¿no? Es importante, desde luego, y lo decimos mucho en la Rosario Castellanos, la interdisciplinariedad, porque es necesaria, porque la realidad es así y reclama una intervención desde todas las disciplinas, enfoques, etcétera, obviamente, y el enfoque que utilizaste, pues es valioso,
Pero yo ahí he tenido siempre algunos cuestionamientos, porque me parece que no se toma en cuenta las condiciones de las familias y de los estudiantes. Muchas de estas condiciones llevan a la inseguridad, llevan al ensimismamiento del niño y llevan a problemas que efectivamente puede que no tengan que ver con que se haya tenido un periodo educativo pospandémico como el que tuvimos. Recuerdo un compañero de trabajo que cuando iba al área era hablando solo, esa era su lengua materna. Su objetivo era entender lo que el maestro le decía, sino aprender las palabras en español. Ese era su objetivo. Y en esa dicotomía se desenvolvía. Su prioridad era la enseñanza, la comprensión español, nuevo idioma. El profesor estaba hablando de biología, de historia, de Europa, etcétera. Pero bueno, eso un tanto pasaba por alto en él como niño, como joven, sobre todo como niño, cuando a través de la primaria aprendió a hablar español. Entonces, esas condiciones de las personas muchas veces no las tomamos en cuenta, no solamente en el sentido de las carencias que pueda tener, sino de sus características, atributos y cualidades a las que muchas veces le llamamos carencias. Entonces, el tema identitario, lingüístico, cultural, histórico, comunitario, es muy importante y como docentes luego no le damos la atención debida. Y muchas veces estamos como si todo fuera igualito. Y bueno, después tenemos resultados, vamos consiguiendo algo de nuestras metas y pensamos que fue por la estrategia, por la técnica, por el instrumento, y muchas veces más bien fue porque se desarrolló un proceso de empatía a lo largo del tiempo y entonces pude ya como estudiante tener confianza y expresarme mejor. Entonces, estos elementos hay que también tomarlos en cuenta. O sea, el enfoque, ¿qué podemos decir? Histórico, étnico, y las condiciones de diversidad, porque también eso es lo otro. Muchas veces los estudiantes, y sobre todo en zonas rurales, pero también marginales, no rurales, llegan sin alimentos a la escuela. Llegan comiendo mal, o mal comiendo, o no comiendo. No es algo que ya pasó, es algo que se vive aún. Entonces, tener esto en cuenta, porque muchas veces somos rígidos y mira, sé puntual y me entregas a tiempo tu trabajo y si no ya te castigué. O sea, el método tradicional, la forma de conducirnos tradicional de nosotros como docentes que nos gana y estamos mutilando en lugar de hacer florecer. Entonces, el elemento, insisto, histórico de diversidad, de desigualdad, de características innatas de la persona y su colectivo, su familia, también podemos llevarlos al aula y eso puede enriquecer. Y si eso que él vivió, como por ejemplo la migración, lo tomo como un elemento para que haga su trabajo, para que haga su tarea, para que se reflexione un fenómeno, ya lo estoy conectando con una realidad específica, concreta, y desde luego que ahí va la multidisciplina, sí, pero hay que tener en cuenta esta situación que precede a toda la multidisciplina que puedo poner en juego en un proceso formativo. Entonces, yendo a otro punto, mencionabas por ahí una estrategia, dijiste, en tu expresión, no sé si
efectivamente es una o son muchas. Creo que se avanza en cuando nos ubicas claramente que estás hablando de sexto de primaria, de tantos estudiantes, 17 y 16, de tantos maestros. O sea, está en este sentido, en términos de participantes directos, bien definido, ¿no? Aquí, como dije yo antes, puede haber actores adicionales que alimenten el proceso formativo. Vamos a preguntarnos y vamos a ver si es posible en este proceso que estás realizando. O sea, hay que tomar en cuenta si hay alguna posibilidad. Entonces, nos hablaste de diferentes niveles de aprendizaje, de que sigue faltando la regulación emocional y bueno, hasta como adultos nos sigue faltando muchas veces la regulación emocional. Es una cuestión en donde necesitamos un buen enfoque y yo creo que el enfoque integral, histórico, analítico, multidisciplinario, nos abona mucho a ello, la parte filosófica en la medida de lo posible por el nivel educativo, pero esto también tiene que verse al menos en el sentido de la vida o en el valor que tiene la vida para ir reflexionando en estos aspectos, ¿no? Entonces, yo diría que hay que pensar en enriquecer el enfoque STEAM, el enfoque fulano y el enfoque mengano con lo que nos aporta nuestra realidad concreta, cotidiana, latinoamericana, mexicana, multiétnica, multicultural, multilingüística. Sería eso, Manuel Alejandro. Me gusta que estás avanzando fuerte. Hay bastantes elementos en los cuales has avanzado y que desde luego da para muchísimos otros campos de trabajo a nivel de investigación y de intervención. Adelante. Gracias, maestro. Continuamos con la doctora Cruz Noemí. Adelante. Gracias. Gracias, Manuel, por esta presentación que complementa, insisto, mucho a lo que nos envían previamente. Felicitaciones. Veo un trabajo con una estructura sólida, con un gran potencial, y coincido totalmente con el doctor Ildefonso. Estás dejando de lado esta contextualización, que esa es como la parte, creo que muy importante, que debes de rescatar de tu trabajo. Porque de repente uno lo lee y uno se traslada, Tehuacán, pero no llegas a transmitir este contexto que es tan importante, que no es el mismo que si vive en la Ciudad de México, en la urbe, ¿verdad? Entonces, son otras limitaciones, son otras características, ¿no? Entonces, coincido totalmente con el doctor Ildefonso. También esta parte de los actores, ¿no? Estamos hablando de niños de primaria. Hay que hacer alianzas con otros actores, la familia, padres, tutores, directivos, ¿no? Es bien importante. Ahora, fíjate, tienes dos variables. Yo lo veo así. Son dos variables. Por un lado está rezago académico y el otro es desarrollo socioemocional, ¿no? Y luego lo metes en esta parte de pospandemia que me queda mucho la duda, ¿no? Digo, hay que limpiar estas variables y decimos, ¿qué tanto será de la pospandemia? O sea, ¿cómo impactará o tiene que ver justo con esta currícula docente, con esta capacitación o estrategias de docentes, ¿verdad? ¿Qué tanto está ahí, no? ¿Qué tanto podemos limpiar estas variables? Y entonces nos presentas estas variables de rezago académico y nos muestras cómo están operacionalizadas, ¿no? Nos muestras una tablita. Pero acuérdate, tienes dos variables en tu trabajo. Es rezago académico y desarrollo socioemocional. Entonces, desarrollo socioemocional, esta variable de desarrollo socioemocional también tendría que estar operacionalizada, igual, porque son dos variables. Desarrollo socioemocional lo presentas en la problemática, en parte de las estrategias, ahí como un agregado, ¿no? Pero debe de tener el mismo nivel
que tu variable rezago académico, porque son 2 variables, ¿no? Y luego yo me quedaba preguntando, ¿no? Esta parte también así como de la pandemia, ¿qué tanto este rezago académico le atribuimos a la pospandemia o a la pandemia? Y esta parte de desarrollo socioemocional, ¿qué tanto a la pospandemia? Porque estamos hablando de chicos y chicas en una etapa de pubertad, ¿no? O una adolescencia temprana. Y pues que si hubo o no pandemia, le sigue afectando. O sea, es una etapa crítica, ¿no? Entonces, a mí me parece, digo, si vamos a retomar esta parte de la pospandemia, tenemos que tomar elementos, pues, mucho más visibles, significativos, que digamos, sí hubo un impacto, sí está ligado. Si no, de otra forma, yo pensaría hasta nos estorba. O sea, esta parte de la pospandemia. O dirigirme hacia la parte de los docentes, ¿no? Y la parte de desarrollo emocional, claro, se tiene que trabajar. Estamos hablando de esta edad, esta etapa de la pubertad y adolescencia temprana, ¿no? Y en esta operacionalización de la que te hablo, de que ya tienes rezago académico y falta lo que es desarrollo socioemocional, bueno, ¿cómo lo estás, qué criterios, qué categorías estás tomando, qué elementos, ¿no? ¿Cómo lo estás operacionalizando? ¿Te refieres al autoconocimiento, la autorregulación, conciencia social, habilidades racionales, toma responsable de decisiones? ¿Qué es lo que les compete a esa temprana edad, ¿no? Porque no es un agregado, es otra variable, las está poniendo al mismo nivel. Entonces, también otra cosa, además de esta contextualización que fue muy claro el doctor Ildefonso, también hay que hacer una fundamentación de este enfoque STEM, ¿no? Me quedó la duda, o sea, no identifiqué cómo incorporas la A de arte, o sea, cuál fue la contribución o cuál sería la contribución o qué esperas específicamente de este arte, cómo se integra, ¿no? Luego metes otras estrategias y todo, pero yo veo que la base de tu estrategia, pues es este enfoque STEM, ¿no? Entonces, yo no identifiqué cómo se mete esta parte de el arte, ¿no? Ahí me quedas a deber. También no encontré como esta relación entre multimodalidad y me queda con la duda, ¿no? La multimodalidad constituye un fundamento del enfoque STEM, es una estrategia didáctica complementaria, forma parte del diseño de intervención. ¿Cómo se integran estos dos elementos, ¿no? Ahora, este enfoque STEM es un enfoque que ya está instalado en tu institución educativa o tú lo implementaste, luego mencionabas que lo van a seguir implementando, que van en cierta etapa, ¿no? Entonces, ahí me quedó como la duda. Todavía faltaría ahí fundamentar para darle esta coherencia conceptual al trabajo. Hablas también de que en tu trabajo es un diseño mixto. Sin embargo, en la metodología, pues describes técnicas solamente cualitativas, ¿no? Hablas de entrevista, grupo focal, observación, pero no incluyes estos elementos cuantitativos, o sea, no nos muestras estadísticas, gráficas, porcentajes, o sea, te fuiste más hacia lo cualitativo, pero si estamos hablando de un diseño mixto, pues deben ser estas dos partes, ¿no? Y que a mí me parece que sería, pues muy enriquecedor hablar de este aspecto cualitativo y de este aspecto cuantitativo, ¿no? ¿Qué nos dicen? Y puedes abonarle mucho a tu diagnóstico, a la implementación, a los resultados, ¿no? Cómo se está haciendo este análisis cuantitativo, qué datos se obtuvieron,
¿qué pruebas estás utilizando para recabar información, ¿no? Entonces, yo entendiendo que son dos variables, que es algo académico, que ya no lo explicaste muy bien, se tomaron las calificaciones, se tomó el promedio, bla, 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 decimos, ok, perfecto, ok. Y de la parte socioemocional, ¿qué test aplicaste? ¿Cómo podemos comprobar, ¿no? ¿Hubo un impacto, no hubo un impacto? ¿En qué proceso van los chicos? Entonces, también esta parte de desarrollo socioemocional lo pones al principio, pero ya en el desarrollo del trabajo es como nada más un agregado, y es una variable. Entonces, ¿con qué estás midiendo este desarrollo socioemocional? ¿Qué test, qué pretest, posttest estás utilizando? Esa parte es la que a mí me haría falta, ¿no? En tu trabajo para determinar que es un diseño mixto. Si bien en tu proceso de investigación-acción, bueno, pues sí hay una identificación clara del diagnóstico, planificación, la acción, nos dices que te quedas como en esta parte, ¿no? Hay una observación y llegas hasta una reflexión, ¿no? Eso me parece excelente, hay que agregar toda esta parte de la contextualización y los roles de los actores, eso me parece bien, hay que profundizar un poquito más. En esta parte de la estrategia que digo es la que más mencionas, la del enfoque STEM, esta estrategia, pues valdría la pena que incorporaras algún cuadro, alguna carta descriptiva. Lo que antes se hacía mucho era como, bueno, pues la duración, número de sesiones, el proyecto que desarrollaron bajo este enfoque, el problema auténtico abordado, cuáles son estos productos que se obtuvieron como resultados, eso estaría como, creo que bastante clarificador en tu proyecto, ¿no? ¿Cómo estás implementando estas estrategias STEM, ¿no? ¿Cómo las estás llevando a cabo? ¿Por cuánto tiempo? Porque si estamos hablando de proyectos de intervención, pues siempre esperamos que estos proyectos sean sostenibles, que sean replicables, ¿no? Y que ese trabajo que tú puedas dejar, alguien más lo pueda retomar como una experiencia de buenas prácticas, ¿verdad? Y pueda replicarlo en contextos similares. Entonces, tiene que quedar bien clarito cómo le hicimos, cómo se enfrentaron a ese reto del rezago académico y el desarrollo socioemocional en chicos y chicas en edad de pubertad y adolescencia temprana. También hay que fortalecer el apartado de resultados. Yo veo que te pasas rápidamente a una reflexión y a lo mejor entiendo porque todavía, como comentabas, no se ha terminado el proceso. Bueno, pues entonces hay que presentar algunos resultados preliminares, pero desde un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo. Es decir, interpretaciones y cifras, porque tu diseño es mixto. ¿Qué se ha logrado hasta el momento? Y también me parece muy bien esta parte de las reflexiones, pero hay que agregar estas evidencias que sustentan las afirmaciones, ¿no? O sea, llegamos a este punto, ¿por qué? ¿Cómo? Ahí están las evidencias, ¿no? Pasamos del punto A al B, ¿y cuáles son esas evidencias? Hay que fortalecer esta parte de las conclusiones, no solo quedarnos con las reflexiones. ¿Qué más? Porque, insisto, esta parte de las conclusiones o los alcances que vas a lograr o que estás logrando, pueden servir de experiencias, de recomendaciones para futuras implementaciones de otros colegas, de otros docentes que se encuentren en contextos similares.
creo que la evaluación, todavía no logras llegar a la evaluación, pero sí, convendría bajo este modelo que habla de tecnología, de matemáticas, de todo esto, bueno, que quede claro, si no has llegado a esta parte de la evaluación, por lo menos enunciar cómo se va a hacer esa evaluación, bajo competencias científicas, competencias digitales, pensamiento crítico, porque también mencionabas el ABP, resolución de problemas, colaboración, o sea, todo eso cómo se va a lograr, ¿no? Entonces, si eso lo vamos a medir al final, pues también lo debemos de incorporar desde nuestro diagnóstico, ¿no? Y a lo mejor si no lo hicimos no pasa nada, solo nos deja ver pues las áreas de oportunidad para mejorar nuestra intervención, ¿no? O sea, tampoco es así, no lo hice, ahora lo integro, no, ya no lo hice, pero voy marcando como puntos, como áreas de oportunidad, ¿no? O sea, si yo al final quiero saber a dónde llegan, pues tengo que saber en dónde partimos, ¿no? Y ahí podemos fortalecer. Entonces, en otro próximo escenario, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que agregar en mi diagnóstico, ¿no? Que si bien ya tienes, insisto, las etapas bien definidas, hay que fortalecerlas. Y bueno, pues esos serían mis comentarios, Manuel. En verdad, un trabajo con mucho potencial, y tienes que rescatar esta parte de la contextualización. Déjanos ver eso, porque cuando uno no está en contacto con estas poblaciones vulnerables, con estas limitaciones, nuestra visión es limitada. O sea, en verdad. Y tu trabajo es dar a conocer, o sea, cómo se están enfrentando estos docentes a esas poblaciones, en esas condiciones, con esas vulnerabilidades, cuáles son los retos que se enfrenta día a día el docente, ¿no? En ese contexto, porque eso es lo que más funciona, porque si de repente hablamos de que no, pues tengo ahí 15 computadoras, 20 computadoras, tengo un grupo de 10 alumnos, todos con una economía holgada, pues qué padre, ¿no? Felicitaciones. ¿Cuál es el reto, no? Pues casi invitarles un café, ¿qué más se les antoja, no? Y esto te lo comento de manera personal, fíjate. Por 15 años yo estuve siendo docente de una universidad privada. Mi concepto de educación, totalmente diferente. O sea, no había ciertas problemáticas que yo ni siquiera me las imaginaba. Cuando viene la pandemia, y entonces decido de dejar ese trabajo y digo, mejor me voy a ir a provincia, y entonces yo hago mi planeación de acuerdo con mi experiencia, pues limitada a un contexto específico, y me paso al Estado de México. Espérate tantito. Y luego en universidad pública. Y luego empiezo a detectar problemas de inseguridad, inundaciones. No, pues que la gamificación, no, ¿saben que todos saquen su lab? ¿Cuál lab? O sea, ¿de dónde? La conexión a internet. Pues si no traen datos. O sea, y entonces viene este choque para mí así de que, espérate, pues si allá en mi universidad nos metíamos todos a nuestro laboratorio, teníamos todas las condiciones, ¿no? Y de repente me paso a un contexto totalmente diferente, en donde yo no me daba cuenta de eso, porque ese no era mi escenario, ¿no? Entonces, cuando yo llego a este otro escenario, es entonces cuando empiezo a flexibilizar mi práctica pedagógica, porque entonces me empiezo a ser consciente de las limitaciones, o sea, de que yo en mi mundo pequeño, pues todos deben de tener lab, todos deben de traer un teléfono de gama alta, ¿no? Y entonces pueden estar en la lab y en su teléfono jugando, ¿no? Y entonces, y todos deben de estar motivados porque vamos a jugar, vamos a utilizar la gamificación. Y esto no es real, ¿verdad? No son así los contextos. Por eso tú tienes esa gran ventaja de darnos a conocer cuál es ese contexto y cómo se están enfrentando a ese desafío, cómo están tomando estos retos. Esa es la riqueza de tu trabajo. Muchísimas gracias, Manuel Alejandro. Todos tus comentarios para todos los participantes, como ya lo comentaba el moderador Ángel, pues llévenlos con sus directores de trabajo, y ellos son los que los van a guiar, ¿no? Estos son simplemente comentarios. Muchas gracias.
Gracias por los comentarios, doctora. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este 10º coloquio de investigación de posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 165 expertos académicos de las diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento, otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Gracias. Gracias.